Hay muchas miradas sobre Artigas, muchos Artigas que se superponen, pero podríamos revisar qué decían de él sus contemporáneos. Por ejemplo, Josefa Rabia, la sobrina de Artigas, decía: tío Pepe era muy paseandero y muy amigo de sociedad y de visitas, así como de vestirse bien a lo cabildante. Cajetilla. Y atraía la voluntad de las personas por su modo afable y cariñoso. Nicolás de Bedia, el general que lo vio con sus propios ojos, decía: don José Artigas era un muchacho travieso e inquieto y propuesto a hacer lo que él quería. Desapareció a los 14 años y ya no paraba en las estancias de sus padres. Correr alegremente los campos, changuear y comprar en estos ganados mayores y caballadas para irlos a vender a la frontera del Brasil, algunas veces contrabandear cueros secos y siempre haciendo la primera figura entre los muchos compañeros, eran sus entretenimientos habituales. Y sí, jugaba mucho a los naipes, que es una de las propensiones más comunes entre los que llamaremos gauchos, y además tocaba el acordeón. Es Artigas de regular estatura, algo recio y ancho de pecho. Su rostro es agradable, su conversación afable y siempre decente. Come parcamente, bebe a sorbos, jamás empina los vasos. No tiene modales agauchados, más allá de haber vivido siempre en el campo. Cuentan por ahí que usó mucho tiempo el cabello largo, sujeto con una trenza, algo habitual en aquellos tiempos. Su pelo era de color castaño claro. Gustaba de los chalecos y tenía uno con un pino bordado en la espalda. Artigas ingresó al regimiento de blandengues al servicio de la corona española en 1797. Los blandengues eran una policía especial de la campaña, capaces de reprimir indios, contrabandistas y bandidos, de fundar pueblos, de recorrer sin cesar la frontera, los únicos que se animaban a recorrer el peligroso norte de la banda oriental. En junio de 1815, Dámaso Antonio Larrañaga decía: en nada parecía un general. Su traje era de paisano y muy sencillo, pantalón y chaqueta azul, sin vivos ni vueltas, y zapatos y medias blancos, y un capote de bayetón eran todas sus galas, y aún todo esto pobre y viejo. Todos lo rodeaban y todos lo siguen con amor, no obstante que viven desnudos y llenos de miseria a su lado. El comerciante escocés Juan Parish Robertson conoció a Artigas en el año 1815. Es un jefe de montoneras que se opone a la autoridad de españoles y de porteños, cabalgando a la cabeza de sus bandidos audaces. Lo llaman el protector de los pueblos libres. Cuando llego al cuartel general ubicado en Purificación sobre el río Uruguay, quedé sorprendido. Vi al excelentísimo protector de la mitad del Nuevo Mundo, sentado en un cráneo de novillo, junto al fogón encendido en el piso del rancho, comiendo carne de un asador y bebiendo ginebra en guampa. Lo rodeaban una docena de oficiales mal vestidos en posturas semejantes y ocupados lo mismo que su jefe. Todos estaban fumando y charlando. Artigas se casó con su prima Rafaela Rosalía Villagrán Artigas. Tuvieron un hijo varón y 2 hijas mujeres. Las hijas fallecieron en poco de nacer, y eso afectó la salud de la mujer. La cuidaba su madre, quien era suegra y a la vez tía de Artigas. El caudillo se preocupaba por su salud y subsistencia, pero desde 1810 tenía una vida a la que ella no estaba integrada. Rafaela no fue al éxodo, no estuvo en el sitio, y el hijo varón que había tenido, José María, se educaba en Montevideo. Por entonces tenía 9 años. Su padre le encargó a su suegra y tía, desde Purificación: mándeme usted a José María, que se adelante en leer y escribir. También le enviaba regalos. En una ocasión le hizo llegar un paquete de tabaco para su suegra y un mono para José María. En 1819, el protector peleaba sus últimas batallas antes de la derrota final. Uno de sus antiguos compañeros y lugarteniente, Francisco Ramírez, caudillo entrerriano, lo perseguía para matarlo. Ramón de Cáceres, que también había sido soldado de Artigas, le perseguía con Ramírez por la costa del Miriñay. Era tal el prestigio de este hombre, que después de destruido en Ábalos, y cuando creíamos que ya no podía rehacerse, en su tránsito por Misiones salían los indios a pedirle la bendición y lo seguían como en procesión con sus familias.
abandonando sus casas, sus sementeras y sus animales. Así fue que en 8 días había reunido los 800 hombres con que sitiaba el Cambay. Y si no hubiese sido el tesón infatigable de Ramírez para perseguirlo en todas partes, aquella guerra hubiera durado mucho tiempo más. El hombre fuerte del Paraguay en ese momento, Gaspar Rodríguez de Francia, contaría que, derrotado Artigas por Ramírez y reducido a la última fatalidad, vino como fugitivo al paso de Itapuá. Me hizo decir que le permitiese pasar el resto de sus días en algún punto de la República por verse perseguido aún de los suyos y que si no le concedía este refugio iría a meterse en los montes. Tenía 56 años, llevaba puesta una chaqueta colorada y una alforja en la que había 4.000 patacones, los que entregó para que se los llevaran a sus soldados presos de los brasileños en las Islas Las Cobras. Nunca más salió del Paraguay, país en el que murió 30 años más tarde, en 1850. En 1841, Bartolomé Mitre escribe en La Leyenda Negra: Artigas era verdaderamente un hombre de hierro. Cuando concebía un proyecto, no había nada que lo detuviera en su ejecución. Original en sus pensamientos como en sus maneras, su individualidad marcada hería de un modo profundo la mente del pueblo. Carlos María de Alvear, en sus memorias de 1852, dijo que Artigas fue el primero que entre nosotros conoció el partido que se podía sacar de la bruta imbecilidad de las clases bajas, haciéndolas servir en apoyo de su poder para esclavizar las clases superiores. Manuel Oribe, al separarse de Artigas en 1817, adujo no querer servir a las órdenes de un tirano que, vencedor, reduciría el país a la más feroz barbarie y vencido lo abandonaría al extranjero. Juan Antonio Lavalleja escribió a Carlos María de Alvear el 18 de julio de 1826: el general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón con Artigas que le degrada. Fructuoso Rivera a Francisco Ramírez en 1820: para que el restablecimiento del comercio tan deseado no sea turbado en lo sucesivo, es necesario disolver las fuerzas del general Artigas, principio de donde emanarán los bienes generales y particulares de todas las provincias, al mismo tiempo que será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. Vivió sus últimos años en Paraguay. Allí, 2 médicos suizos, Ranger y Longchamp, lo vieron y escribieron: es un anciano en ruinas que hoy vive de limosnas. Este hombre que supo ser tan cruel, ahora reparte su sueldo entre los más pobres. Se dedica a ir a la casa de los más enfermos y los cuida, los asiste. Es todo generosidad para expiar las culpas de un pasado en donde la sangre abundó. Los suizos lo describen como ido. Estaba senil.